Padre, en el nombre de Jesús. Señor, damos gracias por esta mañana, Padre, damos gracias por este tiempo, Padre. Señor, ahora nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra, Dios. Te pedimos, Padre, que hables directo, que sea hablado directo de tu corazón, Padre Santo Dios. Señor, úngeme, Padre, para hablar tu palabra, Dios. Señor, ata mi lengua, Señor, ata mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos, Dios. Únicamente, Padre Santo, Señor, de mis áreas, Señor, lo que tú vas a hablar esta mañana, Padre. Ministra, Padre, tú que conoces a cada uno de los que están aquí. Señor, a cada uno ministralo conforme a su necesidad. Que te conozcan más a fondo, que les revelen más a Jesús. Señor, que entiendan la intimidad y la relación contigo, Padre, y la disfruten, la anhelen. Sobre todo, Padre, la busquen y la practiquen, Padre. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Guíanos a través de la Escritura, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno. Como seres humanos, hay una tendencia siempre hacia la competencia, hacia estar compitiendo para lograr cosas, ¿verdad? En realidad, esto empieza desde pequeños. Desde pequeños, nadie conscientemente les enseñamos a los niños a ser egoístas. Pero la verdad es que vemos que los niños se vuelven egoístas. Los vemos jugando y de repente uno, su juguete ya es mío. No quiero que nadie más juegue con él. Y en ocasiones, pues no sé si alguna vez a ustedes les tocó esa situación de los que jugábamos fútbol, pues el que era el dueño del balón pues ponía las reglas, y si no, sobre todo era difícil cuando no tenías acceso a comprar un balón, y ponía las reglas y era egoísta, ¿verdad? Se jugaba como él decía, cuando él decía, como él decía. Nos vamos haciendo egoístas y también esto no es algo del día de hoy, ha existido por siempre en la historia de la humanidad. Por eso nos hemos forjado como nos hemos forjado, porque la gente siempre está buscando sobresalir, siempre está buscando estar en un punto donde se ha visto, donde se ha beneficiado. Tristemente, muchas de las gentes, no nada más los políticos, a veces pensamos en los políticos rápidamente y tenemos razón en pensar en ellos por eso, de que buscan un puesto para obtener un beneficio propio. Pero también los demás estamos en una carrera constante por estar compitiendo, por tratar de ser el mejor, por tratar de ser el que más ha subido en el trabajo, ser el que más gana, tratar de ser el que más destaca. Véanlo en todos los ámbitos, no nada más empresarial, lo ve en los artistas, y a lo mejor ahorita que vemos artistas, políticos, empresarios, deportistas, pensamos que ellos son la punta de lanza de estas cosas en nuestro tiempo, pero ha existido toda la vida. Toda la vida había una competencia por tratar de sobresalir, y agraciado, desgraciadamente, toda la historia está influida por eso, porque la historia le escribe el que la gana. Normalmente la historia se ha escrito por guerras, por luchas entre un pueblo y otro, y el pueblo que se impone, pues borra la historia del otro. De hecho, en el Imperio Romano esta era una práctica regular. Cuando una persona se ponía sobre él la lista del imperio, el Imperio Romano decía: esta persona la vamos a quitar del medio. No solamente era removido de su cargo, era borrado todo historial de esa persona, era quitado todo registro de la historia, y lo hacían como una persona que ya no existía, aunque siguiera viviendo. Así ha sucedido a través del tiempo. Y recordé una historia, y es una historia, no vayan a pensar que estoy hablando de un suceso real de la historia universal. Es algo que se cuenta, pero que no tenemos manera de comprobarlo, que se cree que sucedió, pero que no está comprobado, porque no hay un relato que nos lo confirme en manuscritos antiguos. Y esto es acerca de los gobernantes romanos. Uno de ellos fue
Julio César, a pesar de no venir de una familia adinerada, era una persona muy hábil, era un estratega militar que se fue abriendo camino a base de puestos, a base de conseguir favor con ciertas personas o de favor de su familia y conocidos para él. Y aunado a su habilidad militar, logró muchas victorias, Usted busque allí, eso sí es real, búsquelo ahí en la historia universal, hasta en Wikipedia está ahí, busque la batalla de las Galias, es una batalla muy conocida y la ganó Julio César. Pero en ese momento el imperio estaba dividido, no era un solo gobernante, él llegó a un puesto político muy alto. Él gobernó sobre Roma, pero sobre una parte, no sobre todo el imperio, no fue emperador. Pero al llegar al poder, pues empiezan los deseos de sentirse muy bien, de sentirse más. Y tuvo una ocurrencia muy genial. Pensó que uno de los meses del año que había sido bendecido con su nacimiento, por en ese mes tener la bendición de que llegara él al mundo, pues le quiso poner su nombre. Al momento que nace esto, los meses del año no tenían los nombres que ahorita tienen. Eran los meses llamados por él, el orden en que estaban, y era el mes quinto, o quintilis, para que vean que ya le andan haciendo el latín, quintilis en latín. No era el calendario gregoriano como hoy en día. Entonces él decide, y al quinto mes dice: le voy a poner mi nombre, porque yo ahí nací, y que me honren con un mes que tenga el nombre mío. Por eso se llama Julio, por él, o Julius. Entonces dejó establecido que ese mes iba a llamar Julio. Esa parte es la que no podemos comprobar. Todo lo que le platiqué del desierto fue ese personaje que le platiqué. Este punto de cambiarle el nombre a un mes es lo que no sabemos si sucedió, pero pues ese mes se llama Julio. Cuando él muere, alrededor de 20 años después, viene el primer emperador romano, que se llama Augusto. Y a Augusto no le da la idea de que este señor se le ocurrió algo similar. Cuando él llegó al poder, dijo: yo soy emperador. Este de antes no era emperador. Sí, fue importante y todo, pero salió con sus cosas del mes. Entonces ahora yo quiero un mes a mi nombre. Y al siguiente mes, que era el sexto en ese momento, le puso Augustus, para que tuviera su nombre. Pero en ese momento, el mes de agosto tenía 30 días. Entonces dijo: ¿cómo mi mes va a tener 30 y el de julio tiene 31? Entonces le ocurrió una puntada más y dijo: agosto va a tener 31. Pero como no lo puedo hacer arbitrariamente, que existe un día más, entonces lo voy a quitar a febrero. Y febrero se quedó con 28 y agosto con 31. Y cada 4 años tenemos un año bisiesto para reponer el día. En ese momento ese calendario no era exacto. Ellos no eran tan exactos. Iba desfasado el calendario con la realidad, hasta que llegó el calendario gregoriano, más o menos lo pudieron regir para que llevara el conteo bien de los días en un año. Pero se quedó establecido y se quedó julio, 31 días, y agosto, 31 días. A lo mejor no es cierto la historia. Está bueno para contarla, porque lo que sigue con los meses. Pero lo que sí es que me vino a la memoria como cuando llegamos al poder. Queremos tener algunas cosas o tomamos unas decisiones por puro capricho, por sobresalir, por ser egoístas. Hay otra versión de esta misma historia que dice que no fueron ellos, que fueron sus seguidores, que como un homenaje póstumo le tomaron ese nombre a esos 2 meses, primero a Julio y después los seguidores de Augusto, cuando murió, decidieron ponerle. Son 2 historias. Pero ¿cuántas veces no vemos que esto sucede en nuestra realidad? No andarle cambiando los nombres a los meses. Pero ¿cómo se llaman las calles de nuestras ciudades? Puros personajes. A lo mejor no todos tuvieron el anhelo, pero muchos de ellos sí, estando en un puesto político, tuvieron la idea de que una avenida se llamara como ellos y le pusieran el nombre de la avenida. Hay otros que no, que se les puso el nombre de la avenida por algún personaje ilustre que hizo algo por
el país, por la ciudad, por el estado. Sí, hay calles en nuestra ciudad que no va a encontrar usted en Chihuahua. Hay calles en Chihuahua con ciertos nombres que usted no va a encontrar aquí o en el resto del país. Siempre hay un afán de cómo buscar la gloria para nosotros, de cómo sobresalir, de cómo ser alabado. Véalo en un grupo social. Bueno, vayan en un grupo social. Yo sé que ustedes nunca se reúnen con más gente, entonces hagan un esfuerzo. Vayan a una reunión así donde no sea su reunión común, ¿sí? No sea el grupo con el que usted está acostumbrado a convivir, a reunirse. A lo mejor le invitan del trabajo, a lo mejor le invitan a alguna amiga, conocido, y ¿sabes qué? Va a haber esto y nos vamos a reunir, y acompañen la idea cómo se comportan en el grupo. Porque yo le digo que en un grupo fuera del suyo, porque en el nuestro ya estamos acostumbrados a muchas cosas y no notamos muchas cosas. Muchas cosas suceden y las pasamos por alto. Por eso le recomiendo que sea un grupo diferente para que usted pueda estar atento a ver los ojos y va a ver que algunas personas luego tratan de sobresalir. Hay muchas características que le van a dar la idea de esa gente que quiere sobresalir. La que llama la atención, la que controla la plática, el que sube más la voz, el que acapara la atención, que no quiere que le estén poniendo atención a nadie más, el que trae las buenas historias. A veces es hasta el chistoso, el que cuenta buenos chistes o platica cosas que nos hacen reír y la atención para él. Esto es lo normal. Esto es lo que pasa con los humanos. Eso sucede en todos lados. Vean en su trabajo también. Hay una gente que es la que no le importa qué pasa. Lo que quiere es llegar hasta enfrente. Véanlo en las empresas. Hay empresas con directores sin escrúpulos que están dispuestos a hacer cualquier cosa porque sobresalga su empresa. No importa si no pagan impuestos, si engañan a sus empleados, no les pagan lo que es correcto, están dispuestos a hacer cosas que no son correctas por sobresalir. Pero delante de Dios no es así. Delante de Dios las cosas son muy diferentes. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos del Hijo amado, ¿sí? Hablamos de que Jesús es el Hijo amado. Y cuando el Padre pronuncia esa frase, este es mi Hijo amado, el final de esa frase es: en quien tengo complacencia, o en quien me complace. Vamos a hablar de la complacencia de Dios. ¿Por qué Dios tuvo complacencia por Jesús? Porque Jesús fue sobresaliente, porque Jesús fue poderoso. Pues vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a verlo a la manera de Dios. Y el inicio del ministerio de Jesús nos va a dar una idea de cómo son las cosas en el reino. El inicio del ministerio de Jesús fue humilde. Jesús venía como el Mesías prometido para Israel. Era a los ojos del pueblo de Israel, era el que venía a librarlos del sometimiento en el que vivían. Israel una y otra vez se alejó de la palabra de Dios, y cada vez que Israel se alejaba de Dios, empezaba a servir a dioses falsos, empezaba a ir tras cosas que lo alejaban de Dios. Dios permitía que entraran en cautiverio. Dios dejaba que otro pueblo lo conquistara y lo sometiera para que volvieran sus ojos a Dios y Dios lo rescatara. Y era algo temporal. Y quisiera poderle hacer un resumen, pero agarre algunos pasajes de la Escritura. Vean, por ejemplo, el libro de Jueces. ¿Se acuerdan que hablamos del libro de Jueces hace un tiempo? Bastante tiempo, creo que todavía estábamos allá en el salón de fiesta donde empezamos. Y hablamos de lo difícil que era para los jueces, porque dice que en ese tiempo el pueblo no tenía rey, pero tampoco dejaba ser gobernado. El pueblo no tenía freno, estaba desenfrenado, y cada uno vivía como quería. Caían en cautiverio. El juez venía, traía el juicio de Dios, pero traía también la salida de la vida. Vean las historias en Primera, Segunda de Reyes, pero
segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. Vean la historia de Saúl. Saúl fue escogido cuando él no quería ser rey, pero cuando ya tuvo el poder, hizo muchas cosas que Dios no le había mandado, y entonces fue destituido. Jesús vino para tomar el lugar como rey, pero no vino como venían los reyes. En la antigüedad, en este tiempo, cuando un rey iba a otra región, o iba en guerra, o iba en amistad con el otro rey. Si iba en guerra, la marcha del pueblo, la marcha del ejército era ostentosa. Iban con todo el armamento que tenían enfrente. Era costumbre que se formaran en grupos de 5. Esos grupos de 5 iban en 5 hileras, pero al frente irían los hombres fuertes, irían los hombres armados para demostrar el poder, y nada más con la pura presencia empiezan a someter al otro pueblo. Ahora los reyes iban en amistad a ver otro rey, iban también en una caravana ostentosa, que se notara que este rey tenía más que él. Y venían a visitarlo, y cuando se visitaban se llevaban regalos, y llevaban regalos caros, y entregaban los presentes. Los siervos del rey se los entregaban a los del otro rey, pero regalos ostentosos, para que se notara, para que se viera quién es él. Jesús, que era el Mesías anunciado, no vino de esa manera. Hubiéramos esperado a lo mejor lo que estamos esperando ahorita. Espero que lo estén esperando. Y esperamos la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús va a ser del cielo. Lo vamos a ver en la nube. Y va a venir con gloria y con poder. Va a ser algo majestuoso. Pero en el inicio no. Sabemos que cuando Jesús nació, fue de una manera humilde. Nació en un lugar inesperado, donde sus padres les sobrevino ahí el alumbramiento cuando andaban atendiendo otros asuntos que no eran de ellos, que tenían que cumplir con un censo. Y se alivia en un lugar donde no esperan. No es como nos lo pintan en la tradición, ¿verdad? Era un lugar que estaba atrás de una casa. Y era un lugar que no era así un establo, muy probablemente debe ser una cueva, pero no era un lugar habilitado para habitación. Y ahí nació Jesús humildemente. Los primeros a los cuales los ángeles le dan el anuncio y vienen son puros pastores, es pura gente humilde. Jesús vino a una familia humilde. Jesús, José y María no tenían recursos económicos, vivían del trabajo de José. José era carpintero. Hay algunos que dicen que la profesión de carpintero incluía además ciertas labores de construcción, porque las casas eran construidas con techo de viga. Entonces José tenía habilidades también para la construcción, se supone. Pero vivían en una ciudad humilde, en Nazaret. Nazaret era una ciudad, bueno, no lo voy a decir ciudad, una aldea. Era una aldea que no era muy apreciada por los judíos. Y de ahí es de donde viene Jesús. Vamos a verlo en Mateo 3, del versículo 13 al 17. De que Jesús nace a que inicia su ministerio, transcurren 30 años. Esto es lo que está ocurriendo al final de esos 30 años, al inicio del ministerio de Jesús. Y dice Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús aparece públicamente para
para ir a ver a Juan el Bautista que Juan estaba bautizando. Juan vino anunciando al Señor. Juan apareció poquito antes de Jesús y Juan también tenía 30 años. Acuérdense que Juan y Jesús tenían una diferencia de edad alrededor de 6 meses. Entonces, y aparte eran primos. Así es que aparece Juan, inicia a anunciar al Mesías. Y cuando está anunciando al Mesías, empieza a anunciar el arrepentimiento. Se nos hace normal a nosotros. Cuando nosotros le hablamos a una persona, le hablamos que es necesario arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu de Dios, para que esos pecados sean perdonados en Cristo Jesús y nosotros tengamos vida a través de Jesús, nuestro Salvador. Pero en ese momento esa era la historia. Juan viene y empieza a hablar al pueblo judío. Está hablándole a puros judíos y uno que otro gentil que estaban en la ciudad. Y Juan les anuncia el arrepentimiento. Para un judío el arrepentimiento no era para él, era para los gentiles. A los gentiles que querían ser judíos, los hacían pasar por una serie de procesos, entre ellos la purificación, y tenían que cumplir con todo. Si era un gentil, tenía que ser circuncidado, tenía que pasar por la purificación de una ley que se era bautizado. Y entonces lo veían no como un judío, le decían prosélitos. Era un prosélito. Yo creo que han oído de algún personaje de la escritura que dice prosélito de Antioquía. Era un gentil que en Antioquía se convirtió al judaísmo, cumplió con todos los rituales, lo bautizaron. Pero los judíos no veían el bautismo para ellos. Ellos decían: nosotros estamos limpiados porque somos judíos. Estamos limpios porque cumplimos todos los rituales. Estamos limpios porque cumplimos toda la ley. No han visto cómo personifican a los sacerdotes en películas o en imágenes. Las vestiduras del sacerdote, las vestiduras del Sanedrín, eran vestiduras impecables, impresionantes, con bordados, con mucho trabajo y mayormente con oro. Si vemos la vestidura que Dios le dio a Aarón en el ministerio del sacerdocio, era una vestidura preciosa. Esa vestidura que hacía cubría al hombre para darle el recubrimiento de Dios, para que el sacerdote entrara a la presencia de Dios con una cubierta preciosa que no tenía. Aquí viene Jesús a Juan el Bautista. Y este relato usted lo va a encontrar en los 4 evangelios, cada uno de una manera particular. No diga diferente, porque no es diferente. Es el mismo suceso relatado por diferentes personas con una revelación específica del Espíritu Santo, y cada uno relata lo que el Espíritu Santo lo llevó a ver y hacer en ese momento. Lo encuentra usted en Marcos 1, del 9 al 11, en Lucas 3, del 21 al 22, y lo encuentra también en Juan 1, 29 al 34. Eso es de tarea para su casa. Pero entonces aparece Jesús, dice que viene de Galilea. En el Evangelio de Marcos dice que viene de Nazaret de Galilea. Nazaret era una aldea perteneciente a la provincia de Galilea. Dice que viene de allá y viene al Jordán. Jesús viene iniciando el ministerio y no hay nadie anunciándolo más que Juan el Bautista. Y el único que sabe quién va a ser el Mesías es Juan, porque Juan había recibido la profecía que al que viera que el Espíritu Santo descendía sobre él, ese era el Mesías. Entonces Juan viene anunciando el bautismo, viene anunciando el arrepentimiento, pero no hay más gente esperando a Jesús. No hay una comitiva para recibirlo, no hay trompetas, no hay una multitud. Jesús aparece humildemente, acuérdense, de una región nazarena, que era una región insignificante, una aldea insignificante. ¿Se acuerdan cuando Jesús está escogiendo a sus discípulos y Felipe ve a Natanael y le dice: Natanael, encontramos a alguien que viene es hijo de José de Nazaret? Y que le contesta
Le dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Esa era la percepción del judío acerca de la aldea de Nazaret. Nada bueno puede venir de ahí, porque en las profecías del Mesías ni una sola mencionaba a Nazaret. Mencionaba que nacería en Belén. Y hay una profecía más que dice que sería llamado Nazareno. Pero fuera de ahí no había nada especial. Y ahí viene Jesús y la gente lo va a conocer más adelante como Jesús de Nazaret. Y aquí cuando viene a bautizarse, sale Jesús y pasa por una situación difícil. Esta es una escena de cómo Dios prepara las cosas humildemente, no como usted y yo esperamos. Usted y yo esperaríamos que, porque somos cristianos, ya caminemos casi en nube en las calles, que la gente ni se le ocurra tocarnos. Claro que no. Dios te mandó a ser servidor de esa gente que está allá afuera. Dios te mandó a servir a los humildes, a los oprimidos, a aquellos que están en el hospital, a aquellos que sufren violencia, a aquellos que son maltratados. Y no nos mandó a ser obreros, nos mandó a ser servidores. Así viene Jesús y así se presenta ante Juan. Jesús esperó 30 años para este momento. Imagina también ahí la escena. Jesús viviendo en una casa regular, trabajando en el negocio de su papá, viviendo las cosas cotidianas, sabiendo que vendrá el día que inicia su ministerio. Ya han pasado 30 años. Esta sí es una edad significativa. No es nada más que a los 30 años se le ocurrió a Jesús aparecer. Llegó el momento cuando él oyó que Juan lo que estaba anunciando el arrepentimiento, dijo, inicia el ministerio. Y no coincide con los 30 años, se cumple. Los levitas, lean los números 4, los levitas eran capacitados para servir cuando cumplían 30 años. En números 4 está allí y le dice el Señor a Moisés, revisa entre los levitas en la casa de este, de este y de este, y los mayores de 30 hasta 50 años son los que vas a traer para que sirvan en el tabernáculo. De 30 a 50 años. Para él, por eso los judíos, los 30 años era el año de la madurez mental y física para desarrollar labores importantes. Hay algunos comentaristas que dicen que a los 30 años era cuando los hijos tomaban por completo el control del negocio de la familia. Era cuando ya le podían confiar algo tan importante como el negocio. Y Jesús aparece ¿para qué? Para ocuparse de los negocios del Padre. Cuando Jesús se pierde y lo buscan María y José, y están angustiados y lo encuentran, ¿qué les dice Jesús? Que estaba en los negocios de su Padre. Hay un periodo ahí como de silencio y luego empieza aquí todo. Sí, vean los relatos de los 4 evangelios, van a encontrar cosas muy sorprendentes. Véanlos en esta semana en su casa. Así que Jesús aparece, tiene 30 años, y lo difícil no es que inicie su ministerio. Lo difícil es que Jesús sabía cuál era su ministerio. Jesús sabía la labor que él venía a cumplir. Jesús sabía lo que venía a hacer. Y nosotros siempre vemos que la agonía de Jesús fue cuando estuvo en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar la cruz. No, ese es el momento crítico. Ese es un momento crucial, una agonía fuerte. Pero la agonía de Jesús estaba desde el principio. Jesús aparece para iniciar su ministerio en condiciones hasta humillantes para él. Porque Jesús tenía que acudir al anuncio de Juan el Bautista de arrepentirse y de bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Cuál era su pecado? Ninguno. ¿De qué se tenía Jesús que arrepentir? Pues gracias a Dios que de nada. Si se hubiera tenido que arrepentir de algo, no hubiera podido pagar por los pecados suyos y míos. No hubiera podido cumplir la labor del Mesías. Y sin embargo, en los 4 evangelios ustedes encuentran lo mismo. Jesús vino voluntariamente. Hay una historia falsa en un evangelio apócrifo, se les llama,
Es un escrito de alguien que consideró que relató la historia, pero no es considerado inspiración divina. En uno de sus relatos, a lo mejor alguien algún día le dice: no, es que Jesús no fue voluntariamente, Jesús fue porque su mamá y sus hermanos lo mandaron, porque ellos iban a ir a bautizarse y le dijeron: entonces tú también te tienes que bautizar. No, eso no está en la Escritura. Es una idea ahí alrededor. Cuando usted estudie la Escritura, tenga cuidado que si lee comentaristas, lee otras personas, tenga mucho cuidado de que lo que está leyendo esté pegado a la Escritura. Cuando yo les hablo aquí el domingo, llegue a su casa y confírmelo, vea los versículos y vea y diga: aquí está. A partir de ahí le voy a revelar otras cosas que no le revelo a través de mí el domingo. Jesús acude voluntariamente. ¿Pero por qué acude a bautizarse? Imagínense nada más. El llamado de Juan fue muy popular. La gente empezó a venir. Y dice ahí en el relato, antes de lo que estamos leyendo antesito, dice que vino toda Judea y todo Jerusalén a bautizarse por el llamado de Juan al arrepentimiento. Imagínense, los judíos ya tocados por el Espíritu Santo, reconociendo: tenemos que ir a bautizarnos, y formados ahí en filas larguísimas, y la gente volteaba. Cuando dice en la Escritura que todos se están refiriendo a mucha gente, no a que no quedó nadie sin bautizar, no, fue mucha gente de la región. Imagínense la fila así larga y todos volteando a ver, y dicen: mira, los pecadores se van a bautizar. De hecho, hay un pasaje ahí en Juan nos relata antes del bautismo de Jesús que vinieron a él enviados de los fariseos, del sumo sacerdote, del Sanedrín. Enviaron fariseos, enviaron judíos a decirle a Juan: ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué haces esto? A cuestionarlo. Aquí en Mateo, un poquito antes del bautizo de Jesús, dice que el relato es un poquito más fuerte. Dice que vinieron los fariseos y que Juan los ve y dice: se vienen a bautizar. Y les llama generación de víboras. Y les dice: ¿cómo ustedes vienen? Porque no se trataba de venir a tratar de hacerse los arrepentidos. Se trataba de gente que verdaderamente viniera arrepentidos al bautismo. Cuando todos ellos están bautizando, ahí va Jesús. Imagínense toda la gente viéndolo venir. Es el hijo de José. Es el que dijeron que aquella mentira de que María, por el Espíritu Santo, lo tuvo. Él sí viene aquí. Si no se viene a bautizar, ya salió el pene. Si fueran mexicanos hubiera dicho: ya salió el pene. Se viene a bautizar porque si era pecado. No es cierto todo aquello de... Todo eso estaba sobre Jesús. Todo eso estaba sobre Jesús. Esta escena es una escena fuerte para Jesús. Así como Jesús no debió de ser crucificado, así como Jesús fue voluntariamente a la cruz por sus pecados, Él desde el inicio se identificó con el hombre pecador y se vino a identificar en un bautismo que Él no necesitaba recibir, pero que vino a hacerlo para demostrar y cumplir con cada una de las cosas que tenía que cumplir el Mesías. Jesús no vino, como lo dijo tantas veces, no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Y vino para cumplir la obra, para identificarse con el hombre pecador. Y hay un cambio ahí en ese momento. Ese es nuestro punto número 2. La escena cambia. Ahora vemos una escena de gloria, una escena diferente. Jesús vino voluntariamente. Jesús pudo haber venido a ayudar a Juan a bautizar. Jesús pudo haber venido a certificar y decirle: bueno, el número 38 afuera de la fila, ese no fue arrepentido. Porque Jesús todo lo sabía. Jesús pudo haberle dicho: Juan, esto no tiene sentido, todos estos no están arrepentidos. Y Jesús viene aquí
públicamente delante de Juan. Y Juan le dice: no te puedo bautizar. O sea, ¿cómo vienes tú a mí? Y déjenme le doy la traducción de Viviente de Retorno. Llega Jesús delante de Juan. Y Juan le dice: ¿por qué te voy a bautizar? Tú eres el Mesías. Yo lo sé. ¿Cómo sabía Juan que era el Mesías? ¿Todavía no llegó el Espíritu Santo? ¿No se acuerdan de lo que pasó cuando se encontraron Elizabeth y María? Cuando se encuentran Elizabeth y María, el bebé que está en el vientre de Elizabeth es Juan el Bautista. Y se encuentran y el bebé brinca en el vientre. Y la mamá le dice: desde que llegó, desde que ella se acercó a mí, el bebé brincó. Y dice la Escritura: y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno el bebé. Juan sabía: el Mesías era el que venía en María. Él nomás estaba esperando que llegara Jesús y ver la confirmación. Pero él le dice a Jesús: ¿cómo te voy a bautizar? Tú no tienes pecado. Tú no tienes por qué arrepentirte. ¿Cómo yo te voy a bautizar aquí? Es necesario que tú me bautices a mí. Yo sí soy pecador. Yo sí necesito que me bautices. Y yo sé qué bautismo traes tú. Tú traes el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús le dice: también le voy a dar mi oración. Le dice: calma la mano. Espérate. Esto se tiene que cumplir. Y dice que se tiene que cumplir para cumplir con toda justicia. El bautismo de Jesús en ese momento no cumplió toda la justicia. Jesús está hablando de la labor que Él viene a hacer, y cada paso que Él da va cumpliendo toda la obra de salvación del Padre. Y cada paso que Él da va cumpliendo la justicia de Dios en Él. Por eso la Escritura nos dice que Jesús es nuestra justicia, porque Él nos justifica delante del Padre, y Él lo cumplió, cumpliendo toda la ley, cumpliendo con todo lo que marcaba hasta la tradición. Perdóname la parafraseada de la Escritura. Usted lea la Escritura en su casa para que la compruebe y vea que le estoy nada más dando panorama. ¿Sí? Así que Jesús le dice: es necesario que esto pase. Y entonces dice: y Juan le dejó. Entonces a Juan le permitió. ¿Qué le permitió Juan? Bautizarse. ¿No? Juan le permitió, le dijo: ok, vas a ser contado con los pecadores. Te vas a identificar como un pecador. Cuando tú entres al agua, todo el mundo te va a identificar como un pecador, porque a eso vienen los que se están bautizando. Así es que yo te voy a permitir identificarte, porque tú me estás diciendo que es necesario que esto pase, y voy a dejar que lo hagas porque tú me lo estás diciendo. Y lo bautiza ahí en el río Jordán. Y cuando Jesús sale del agua, algo pasa. Y quiero que lo leamos en Lucas, porque Lucas nos da un detalle adicional que no están dando en Mateo. Es Lucas 3, los versículos 21 y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Solo Lucas nos dice que Jesús estaba orando. Los otros evangelios no lo mencionan. Además, Lucas nos dice: y orando, entonces se abrieron los cielos. Si le digo ahorita que los cielos se abrieron, piensa en esa imagen. Yo creo que nos dan imagen así como cuando angelitos en las películas, así como que un circulito de novio muy bonito, así, y de repente se asoma Dios, sale el Espíritu Santo. No fue eso lo que pasó. Aquí esto que dice que se abrieron los cielos, está diciendo los cielos se rasgaron.
Los cielos se partieron en dos, así como cuando el mar se dividió. Un momento súbito, un momento inesperado, y entonces se rasga el cielo. Imagínense, si no se lo estoy imaginando, déjenme ayudarle, imagínenselo, la gente ahí bautizándose, el estruendo que pudo haber habido, o al menos el espectáculo impresionante de repentinamente algo pasa y ver el cielo hacer. Entonces aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Es el Espíritu Santo una paloma? No se confunda. La gente dice que vio al Espíritu Santo en forma como de paloma. Fue una forma visible, manifiesta, para que todos entendieran que estaba descendiendo sobre Jesús y que vino a él. Wow. En ese momento completamente cambia todo lo que está sucediendo. En ese momento, cuando Jesús se identificó como pecador, si se fija que no sucedió cuando Jesús llegó, no sucedió cuando Juan el Bautista lo identificó y le dice: yo no te puedo bautizar. Sucedió cuando Jesús, sometido a la voluntad del Padre, se identificó como pecador y voluntariamente se bautizó. En ese momento, abriéndose los cielos, es manifiesto que el Espíritu Santo está ungiendo a Jesús. En el Antiguo Testamento había 3 oficios para los cuales ungían a la persona. El primero era rey. Cuando iban a levantar un rey en Israel, el profeta lo ungía con aceite. El otro era el sacerdote. Y esta era una ceremonia que hay mucho cuando Dios empieza a hablar del tabernáculo. Y luego era Levítico, cuando le manda todas las detalles en las vestiduras, todo lo que tenía que hacer para los sacerdotes, y cómo Moisés ungió a Aarón y a los hijos de Aarón. Los ungía con aceite. Y finalmente el profeta. No todos los profetas fueron ungidos con aceite, pero fueron ungidos con la presencia de Dios, porque el mandato, el llamado se los daba Dios directamente. Vean Ezequiel. Nomás no se me va a asustar ahí en Ezequiel. Vean Ezequiel 1 y Ezequiel 2. Cuando ahí Ezequiel está teniendo la visión y de repente ve unos seres que él no reconoce, que dice que tienen unas alas así, y que una ala toca el ala del otro ser que viene al lado, y que tienen una cara como de 4 lados de águila, y no reconoce todo lo que tienen las 4, y luego ve unos aros con ojos por todos lados. Pero después viene Dios y habla a Ezequiel. Ezequiel responde el llamado. Véanlo también en Isaías. En Isaías el Señor llama a Isaías. Y viene Isaías, ve los querubines. Vean los querubines. Isaías dice: estoy muerto, porque estoy viendo la gloria de Dios. Y viene un querubín y trae un carbón encendido que toma del incienso y viene y se lo pone en la boca. Sí, cuando estamos haciendo la carnita asada, te brinca el carbón y sale uno brincando. Imagínate que trae el ángel, el querubín, el carbón, se lo pone en la boca y le dice: ya eres limpio. Y entonces dice el Señor: ¿a quién enviaré? Y Isaías dice: a mí, enviado directamente, comisionado por Dios. Todo esto está pasando en ese momento en Jesús. Jesús está siendo ungido para su ministerio. Jesús está siendo ungido para ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. No quiere decir que los otros eran falsos, pero Jesús vino a hacer el cumplimiento completo de la labor del rey, sacerdote y profeta para el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo en este momento lo unge, y entonces viene la voz de Dios. Y la voz de Dios habla audiblemente y dice: este es mi hijo amado. Uno de los evangelios dice: tú eres mi hijo amado, en ti me complazo. Ahí sale la voz del cielo. Y esta es una escena preciosa de la Trinidad. Jesús saliendo del agua, mojado, mostrándose como hombre, sometido a cualquier cosa que usted y yo podamos haber vivido. Sale mojado del agua, y en eso se rasga el cielo, se parte en dos. El Espíritu Santo
Santo visiblemente bajando a él y el Padre hablando y diciendo: tú eres mi hijo, en ti me complazco. Ahí tiene usted al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo momento. Jesús iniciando el ministerio y el Padre y el Espíritu Santo confirmando el ministerio que Jesús está haciendo y confirmándolo como parte de la Trinidad. El único en el que esto sucedió. Y yo les cuento mucho de Hechos 8, cuando Esteban está muriendo y levanta los ojos al cielo y dice que ve el cielo así abierto y ve al Padre y luego ve a Jesús a la diestra del Padre y que Esteban está lleno del Espíritu Santo. Sí, es también una vista de la Trinidad, pero este momento está mucho más allá. La voz del Padre hablando audiblemente. El pueblo, cuando subió Moisés allá en el monte Sinaí, se espantaba en cuanto empezaban los truenos y todo, hasta que dijeron: Moisés, ya no podemos, tú habla con Dios, no vaya a ser que quiere hablar con nosotros y vamos a morir. Y el pueblo no quiso que Dios hablara con ellos. Pocas ocasiones en la Escritura se escucha la voz de Dios de esta manera. El Padre y el Hijo confirmando, el Padre y el Espíritu Santo confirmando al Hijo. Imagínenlo como una reunión familiar. El Padre y el Espíritu Santo volviéndose a reunir con Jesús y mostrándole a todo el mundo: este es el Mesías. Y ahora el Padre completamente complacido. Esta palabra no es como que me agradó Jesús haciendo esto, como cuando nosotros vemos a nuestros hijos y los vemos batallando con cosas y cuando lo logran: ¡ay, qué bonito mi hijo! ¡Ay, lo logró! No. El Padre está completamente satisfecho por la obra que Jesús está iniciando, que es la obra de salvación, su línea. Por eso el Padre está completamente complacido, y ese es nuestro tercer y último punto. ¿Cómo el Padre fue complacido completamente? Hay mucha gente que te habla y te dice que debemos de agradar a Dios. Sí, definitivamente. Pero debemos de saber cómo agradar a Dios. Les voy a poner un ejemplo sencillo ahorita de lo que está por suceder. Nosotros como varones no somos muy detallistas. Y las mujeres esperan un bonito detalle, que si aniversario, que si 14 de febrero, algo bonito y así. Yo no se le ocurre llevarle algo a mi esposa, pero resulta pues que no tiene mucho tino, porque en primer lugar uno ve algo y pues tú lo ves, y si es rosa, pues es rosa, ¿verdad? No sabía uno que es rosa palo, rosa fuego, rosa bebé, rosa este. Y resulta que no era el rosa adecuado. Y aparte no es lo que tu esposa esperaba. Es difícil complacer a la esposa. Sí. Pero no es difícil cuando te lo propones. Cuando te lo propones, pones atención, te vas dando cuenta de cosas. Tantos años conviviendo juntos, algo se le pega a uno. Y un día le vas a atinar y le vas a dar algo que la va a sorprender, le vas a decir, te va a decir: ay, gracias, amor. Si era algo que de verdad me complace, me hace sentir muy bien. Aquí esta complacencia del Padre es muy diferente. Es una complacencia que tiene que ver con el sacrificio que está haciendo Jesús al someterse a la voluntad del Padre completamente. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, en el Evangelio de Juan registra que cuando lo ve venir, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento el pecado había sido nada más cubierto. Todos los sacrificios que haya hecho el pueblo, todos los animales que hayan matado, únicamente fueron para cubrir el pecado, para temporalmente apaciguar la ira de Dios sobre el pecado, pero no lo habían podido quitar. El pecado solamente puede ser quitado a través de Jesús, y esa es la complacencia del Padre. Vamos a verlo en Hebreos 10, del 5 al 7.
Dice Hebreos 10, a partir del versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Perdón, como el rollo del libro está escrito de mí. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. El Padre nunca se agradó de los sacrificios de los animales. Únicamente esa sangre cubría por el del pecado. Dios nunca se agradó de que Adán y Eva hayan pecado. Y Él los hubiera querido como estaban, como los creó. Pero después del pecado fue necesario derramar la sangre. Y ya lo hablamos anteriormente. El Padre se complace completamente porque Jesús está haciendo la voluntad del Padre completa. Y nosotros pensamos que en la cruz es únicamente donde vemos a Jesús someterse completamente a la voluntad del Padre. Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre antes de hacerse hombre. Si Jesús tuvo que sufrir 30 años de espera para manifestar su ministerio, imagínense cuánto tiempo tuvo que esperar para venir a encarnarse. Y todo ese tiempo estuvo con el Padre. Y todo ese tiempo Jesús era Dios. Pero ya sabía lo que iba a venir. Ya sabía lo que iba a pasar. El Padre se agrada porque el Hijo cumple completamente su voluntad. Colosenses 1, 19 al 20. Y nos faltan aquí 2 versículos más. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Jesús cumplió la voluntad del Padre de encarnarse, desde ese momento todo apuntaba a la cruz. Cuando Jesús empezó su ministerio, cuando se identificó con los pecadores en el bautismo, apuntaba hacia la cruz. Cada paso que Jesús fue dando fue caminando hacia la cruz. ¿Y de qué plenitud nos habla aquí? Es toda la plenitud de la deidad que nos dice que habita corporalmente en Él. Ahí también en Colosenses 2:9, ese nomás apunta. Dice que toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Jesús. Y al Padre le agradó. ¿Por qué? Porque con esa plenitud puede cumplir el plan de salvación. Si Jesús no hubiera sido plenamente Dios, hubiera sido un pecador. Y Jesús no fue pecador, era plenamente Dios. Y vino a mostrar lo que aún tomando forma de hombre, no pecó. Después del pasaje que estamos leyendo en Mateo, lea después qué sucede. ¿Qué pasa después de que Jesús es bautizado? Dice que el Espíritu lo toma. No dice que Jesús se va, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Y dice que duró 40 días y 40 noches ayunando y siendo tentado por Satanás. La Escritura nos habla de 3 tentaciones nada más, pero ahí dice 40 días siendo tentado por Satanás. Y no pecó. Y no pecó. Esa era la complacencia del Padre. Y 1 Corintios 1:21 nos dice la conclusión de lo que agradó al Padre, por lo que se complació plenamente en Jesús. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese nada más, le agradó a Dios salvar a los creyentes. Por eso se complace en Jesús, porque Jesús toda la obra del Mesías la hizo para salvarnos, para salvar a los que creían en Él. Y lo hace
Dice aquí Pablo, por la locura de la predicación. Y ahí en ese pasaje Pablo dice que para los que creen, la locura de la predicación se vuelve una bendición. Para los que no creen, se vuelve una locura extraña. Se vuelve algo que no tiene sentido. Dios hace las cosas de la manera menos esperada. Me sorprendió ahorita que algo que nos compartió Isabel, que Dios hizo de la manera menos esperada. Cuando tú piensas, no, aquí, o sea, no hay manera, esto no se puede hacer. Entonces viene la mano de Dios y dices, ay, joder, yo no esperaba que esto saliera así. Era Dios obrando para que esa situación cambiara para salvación. Dios obra en nuestras vidas y espera que nosotros le agrademos a la obra de salvación. Esto que habla el Padre de Jesús es para ti y para mí. Es para que nosotros entendamos y hemos hablado de que Dios nos ama. Y hablamos de que para que nuestra fe esté completa, es una fe que en realidad la depositas en Dios, es una fe firme. Antes de amar a Dios tienes que entender que Dios te ama a ti y que Dios te ama más que lo que tú lo puedas amar, y lo expresa a través de Cristo Jesús. Ahí expresa cuánto nos ama y ahí podemos ver la gracia y el favor de Dios. Pero nosotros, que somos pecadores, ahora tenemos que identificarnos con Cristo. Cristo hizo ya lo más difícil. Él no era pecador y se identificó con el hombre pecador. Ahora nosotros, para complacer al Padre, tenemos que identificarnos con Jesús y nos tenemos que identificar con Él en su ministerio, en su muerte y en su resurrección, para que podamos tener la vida eterna y para que teniendo la vida eterna podamos hacer obras que agraden al Padre. Nadie va a agradar al Padre si no es a través de Jesús. Tiene que ser a través de Jesús. Es la única forma que hay. Y ahí es donde nosotros empezamos. No tienes que hacer todas las obras buenas que hay en el mundo. Tienes que creer en Jesús para que puedas hacer esas obras para Dios. Si no las estás haciendo bien, vas a ser una buena persona. Y todo el mundo a veces dice, es que soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Pues no, que te des cuenta, pero todos nos hacemos daño a todos. No necesitamos ser familia, porque en la familia tenemos suficiente. Siempre con algo vamos a andar mucho, tristemente. Pero si andas poco todo el tiempo con algo de la familia, no puedo reconciliarte, ora por él. Bendícelo. No ores para que esta persona haga Dios. Bendícelo. Padre, a ella o a él. Bendícelo, Dios, que tu gracia llegue, que así como tuviste misericordia conmigo, que no lo merecía, ten misericordia con él, que a lo mejor lo merece más que yo. Entonces te identificas con Jesús, como pecador, y pides esa bendición para la persona que está ahí, con la que tienes esos problemitas. Y si no es de la familia, hazlo bueno. Hazlo por aquellos que no conocen a Dios. Ese es el principio para agradar a Dios. Y de ahí tenemos que seguirlo agradando. No es nada más, el arrepentimiento no es nada más cosa de un momento, no es un momentito ahí que te sentiste bien mal por todos tus pecados y dijiste, oh, tengo miedo. Por cierto, he mencionado varias veces que cuando estemos delante de Dios y cómo nos vamos a sentir. Esto es lo que cambia cuando estemos delante de Dios y cómo nos vamos a sentir. Cuando en Cristo Jesús nosotros hayamos sido justificados, hayamos complacido al Padre y vivamos una vida que complace a Dios, y que entonces en esa vida nos llame, entonces llegas delante de Él, pero no llegas solo, llegas por medio de Jesús, y Jesús te presenta al Padre y te presenta justo, ya no como pecador. Si Él se identificó con nosotros, identifiquémonos con Él para que seamos resucitados con Él, y entonces nosotros podemos dar buenos frutos. Por último,
Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo es conveniente conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En esta carta de los tesalonicenses, Pablo les está hablando en una forma bien preciosa ahí en el capítulo 4. Y les está hablando: ustedes saben cómo hacerlo, o sea, ustedes aprendieron, nada más ahora háganlo. En un mundo egoísta, en un mundo autocomplaciente, en un mundo que busca complacer más los deseos de la carne, tenemos que entender nosotros que nuestro comportamiento tiene que estar basado en el arrepentimiento, vivir en ese arrepentimiento todos los días de nuestra vida, mostrando que estamos sometidos a la voluntad de Jesús, porque Jesús está sometido a la voluntad del Padre, y entonces vamos a agradar al Padre. Entonces vamos a tener una vida que agrade a Dios, y vas a ver cosas cambiar en tu vida, vas a ver cosas increíbles suceder cuando te atrevas a someter todo al Padre, arrepentirte completamente, someterlo a su voluntad y a la voluntad de Jesús, y entonces vivir por Él, vivir por Jesús, con Jesús y para Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Padre, Señor, es hermoso ver cómo Jesús, siendo el Hijo amado, se sometió completamente a tu voluntad, Padre, para cumplir el plan de salvación, el plan de justificación para nosotros, agradándote completamente, Padre. Pues Él, Señor, caminó en esta tierra, pero caminó, Señor, en medio de toda humillación, Señor. Fue maltratado, Señor, fue despreciado, fue considerado nada, Señor. Dice la Escritura que la gente no veía ningún atractivo en Él. Y Jesús permaneció firme, amándonos, permaneció firme para cumplir el plan completo de salvación. Padre, Señor, ahora, Señor, queremos hacer, Señor, tu voluntad. Queremos, Padre, vivir sometidos en arrepentimiento y dar buenas obras, dar buenos frutos, Señor, de ti. Mostrar, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y que toda obra, Señor, que hacemos, todo, Señor, lo bueno que pueda haber en nosotros, todo eso viene solo de ti. Padre, amamos, Señor, amamos a los que nos rodean, Dios. Señor, queremos mostrar tu gracia y tu amor. Bendecimos, Padre, a aquellos, Señor, con los cuales, oh Señor, es difícil tratar por nuestra forma de ser o por la forma de ser de ellos. Los bendecimos, Señor. Sí, Señor, si no te conocen, pedimos por ellos para que tu gracia les alumbre, para que el Evangelio les sea revelado, Señor, para que ellos, Señor, pasen del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Padre. Y Señor, por aquellos que están cerca de nosotros y te conocen, Padre, Señor, les amamos, Señor, les amamos mostrando tu amor sobre el necesitado, mostrando tu amor, Señor, no de manera egoísta, Dios, para provecho nuestro, sino para la gloria y honra de tu nombre.